101.5 Costa Rica Radio. Toda nuestra música. Bienvenidos y bienvenidas a Proyección INBU. Renovemos Costa Rica, un programa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a su servicio. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una edición más de Proyección INBU, a quienes nos escuchan por 101.5 Costa Rica Radio y por las plataformas tanto del INBU como de Sinal Costa Rica Radio. Un viernes bastante soleado y ventoso aquí, César. Más que todo ventoso acá por la Uruca. Muy buenos días, Tatiana, y buenos días a quienes nos siguen a través de 101.5 Costa Rica Radio y también nuestras redes sociales, por supuesto, y las del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Muchísimo viento. Es que acá, en esta parte donde está ubicado el CINAR, estamos cerca como de un, ¿cómo decirlo? Es como un hueco. Sí, exactamente. Entonces pega muchísimo viento. Y pues la verdad más frío que otra cosa es lo que estoy sintiendo yo. No, yo también. Bueno, yo vengo de San José. En San José estaba un poquito, microclimas costarricenses, estaba bien oscuro y frío. Sí. Ya nos venimos acercando ahí por Sabana, ya hacía solecito y aquí súper ventoso. Saludo también a nuestro compañero Jorge Campos en los controles. ¿Qué fue lo que dijiste, Jorgito? ¿Que estamos en qué? ¿En qué? ¿Por el chiflón? En un bajo. En un bajo, exactamente. Entonces el viento es como un cuenca de río y entonces pega muchísimo viento. Hoy, ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy, Tatiana? Lo hemos venido anunciando, hemos venido hablando de todas las aristas que tienen los asentamientos informales, de cómo se producen. Lo hablamos la semana pasada, incluso el martes cuando estuvimos en A Un Clic, vimos también cómo podemos ayudar a evitar esa situación de informalidad. Pero los asentamientos informales, como lo decíamos, más allá de que sean, ¿verdad? Ese paisaje, esa parte de la fotografía, tiene un rostro humano. Y es quizá lo más importante que tienen este tipo de asentamientos. Así que hoy vamos a tratar ese tema, pero con una versión diferente, César, una versión en la que podamos comprender un poco más cuál es ese proceso, qué podemos hacer. Pues erradicarlo sería una cuestión muy utópica y muy visionaria, aunque vamos hacia eso, también tenemos que caminar hacia ahí. Pero ¿qué estamos haciendo? Exactamente. ¿Qué podemos cambiar para que podamos realmente decir, bueno, esto se va a ir erradicando de un momento al otro? Así que hoy vamos a ver ese tema con dos expertos, uno de ellos Jaime Rodríguez, quien es trabajador social, y el señor Eric Calderón, que estuvo con nosotros el martes pasado, también. El martes pasado. Ellos dos son expertos en este tema y con Jaime vamos a tratar justamente esa parte humana. Esa parte humana, exactamente. Y bueno, es algo que hemos tratado de rescatar muchísimo en todos los programas en que hemos hablado sobre asentamientos informales, la necesidad de ver la parte humana, la necesidad de la gente y cómo el INBU está trabajando justamente en dar respuesta y soluciones a muchas personas que se encuentran en de la pandemia acentúa y acentuará más esta brecha. Esta situación responde a muchas variables que, de acuerdo con el estudio, indica que no existe una causa única. Por el contrario, es la unión de un conjunto de variables que genera el surgimiento de asentamientos informales. La mala distribución de la riqueza, la pobreza estructural, limitaciones de acceso al suelo y a la vivienda, vistas estas como mercancía y no como derecho. Por esta razón, el INBU, apegándose a su espíritu y objetivos estratégicos de impulsar la planificación, administración y ejecución de proyectos habitacionales para mejorar la calidad de vida de la población meta, que incluye familias de escasos recursos y la clase media, siempre ha tenido como norte la dotación de soluciones de vivienda para la población vulnerable. De allí que a partir de iniciativas como el programa de bono colectivo o comunal, creado en 2008, fungen como un instrumento para brindar a las comunidades urbano-marginales la posibilidad de tener barrios con obras que embellecen el entorno. Y por supuesto, obras que resguardan la salud pública y ambiental,
ante las limitaciones de reubicar a las familias en otros sitios y con el propósito de brindarles una solución alternativa. Ejemplos de estos proyectos enmarcados en los programas de bono colectivo son los desarrollados por la institución en zonas como Guararí de Heredia y Cristo Rey, en el corazón de la capital, que pretenden subsanar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes con el desarrollo de obras de infraestructura y servicios básicos como áreas comunes con parques y zonas para esparcimiento y actividad física, todas con dotación de agua potable, alcantarillado, servicio eléctrico e hidrantes, entre otros. Bueno, y es que los datos son bastante reveladores y yo me asusto un poco de pronto, César, cada vez que ponemos las notas informativas y vemos esa cantidad de datos tan altos y de personas pues que viven en este tipo de irregularidad, por llamarlo de alguna manera. Ya con Daniel y con Raquel aprendimos la semana pasada que no podemos llamarle ni precarios ni tucuyos porque viven una informalidad que nosotros tampoco nos imaginábamos, ¿verdad? Que cualquiera podría comprar una propiedad y estar viviendo ahí, con Eric que nos lo decía la semana pasada también, pero esto va más allá de un simple número, una simple cifra. Esto son personas. Son personas como vos, como yo, como Jaime, como Eric, como usted que nos está viendo, nos está escuchando, que han llegado a ese tipo de situación. Jaime. Sí, buenas. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Y aquí es donde justamente el trabajo social se vuelve cada vez más importante. El hablar con esas personas, el comprender todo su entorno para poder dar una solución real, una solución completa, integral, y no solamente decirle, bueno, aquí está la llavecita de su casa, porque les cambia la vida. Sí, correcto. Bueno, yo lo que pienso, y bueno, la experiencia nos indica, es que los asentamientos informales son sumamente diversos, es decir, la composición en términos de población, en términos de los estratos socioeconómicos que coexisten en esas comunidades, son súper diversos, y por lo tanto las instituciones que nos encargamos de hacerle frente a esta problemática, de buscar una solución, tenemos que entender que cada asentamiento tiene su particularidad y tenemos que generar la información necesaria pues, para que la respuesta sea acorde con a esa particularidad. Pues. Yo me imagino, y bueno, eso lo hemos aprendido en estos últimos programas, César, todos los casos son diferentes y cada uno de ellos. Así me imagino que son cada una de esas familias. Así es. ¿Cómo, Erika, hacer desde la institucionalidad para atender todos ese montón de casos tan diferentes entre sí? Bueno, y aprovechando para darte la bienvenida, conversábamos el martes pasado en un clic, que ojalá que pudieras venir acá, y aquí estás en cabina, así que bienvenido a Costa Rica Radio. Muchas gracias Tatiana, muchas gracias César, saludos a Jaime, ¿verdad? Con el que trabajamos muy de lleno con toda la unidad y el departamento de programas habitacionales. Sí, las condiciones y el contexto es lo esencial, ¿verdad? Hacer un buen diagnóstico del contexto de cada uno de los casos es clave. Ver que no hay una solución idéntica para cada una de las temáticas, ¿verdad? Y de las condiciones. Y lo importante también es el trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Para ver cómo abordar estos proyectos y estas situaciones en nuestro territorio. El martes pasado nos hablábamos que esto se puede analizar a veces queremos pasar a las familias de una situación tal a una situación idealizada, que puede ser que no sea lo que las familias estén visualizando o de la mejor solución. A veces como arquitectos o urbanistas pensamos que todas las familias son iguales y que tienen que vivir bajo un solo perfil de tipología, y ahí es el reto, donde hay que hacer soluciones variadas, donde hay que hacer soluciones trabajadas desde abajo hacia arriba con la comunidad para poder transmitir los valores de cada una de estas personas, porque al final no es un producto, digamos, son familias y tenemos que mejorar la calidad de vida de esas personas. Ese, Jaime, debería ser el primer cambio que debemos dar dentro de la institucionalidad para combatir este tipo de asentamientos. Sí. El salirnos el decir, bueno, justamente Eric lo decía, la tipología de la casa. No es tu realidad igual a la de César, ni la de César a la mía. Sí. Es incluir ese factor humano.
Sí, yo creo que pasa mucho por desmitificar los asentamientos informales. Es decir, se tiene un concepto de que el asentamiento informal, todas las familias son iguales, todas las familias tienen las mismas capacidades o las mismas carencias, y no es así. Encontramos con que hay cierta predominancia de condiciones socioeconómicas, pero existe esa diversidad que, de no ser por una investigación seria, digamos, no la podríamos conocer, y eso implica también un trabajo con la comunidad, ¿verdad? Porque, y creo yo que esta es la parte más importante, que es poder generar vínculo entre el INBU o la institución que vaya a trabajar con las comunidades y las personas que ahí viven, que se sientan tomados en cuenta, que entiendan que ellos son parte del equipo de trabajo, o sea, que no somos ¿cómo se llama? Extraños, sino que más bien ellos sientan un acompañamiento de parte de la institución, y que entiendan que somos un aliado de ellos, y que entiendan que los esfuerzos que hacemos es con la intención de apoyarles, conscientes nosotros de que su permanencia en sitio, digamos, está mediada por una diversidad de factores que en la nota introductoria se mencionaron, y que de pronto no está, digamos, en la decisión de la familia superar esa condición, precisamente por las privaciones, o sea, los temas de grado de escolaridad, temas de oportunidades que tal vez las personas no tuvieron en su proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante escuchar a la gente. Es Jaime. súper importante, porque también tenemos que entender que aquí estamos hablando de inversión de recursos públicos. Si la población no siente identidad con lo que estamos haciendo, ¿qué nos garantiza a nosotros que esa inversión va a tener una sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? ¿O qué valor le puede atribuir la gente a esa inversión de recursos públicos si fueron personas que nunca fueron tomadas en cuenta? Si partimos, digamos, de una intervención que masifica o que pretende percibir a estas poblaciones como que todas son iguales, ¿verdad? Y va un tipo de solución habitacional y de equipamiento comunal masificado. O sea, hay un tema de identidad que creo que pasa por el hecho de hacer partícipe a la comunidad desde el momento del diagnóstico, desde el momento en el que nosotros vamos a ver cuáles son esas particularidades. Mencionas algo interesante, que es el tema de diversidad. Quizás esto es lo que hay que tomar en cuenta, Eric. Hablamos de diferentes poblaciones con diferentes necesidades, y a partir de ahí es que se toman decisiones de parte del INBU a la hora de impulsar proyectos, por ejemplo. Sí, eso es clave en todos los proyectos urbanos, que esa es como mi área de especialidad de ciudad y proyecto urbano. El tema de equidad y diversidad es clave, ¿verdad? Es parte de los ámbitos de trabajo, los ejes más importantes. Y en los diagnósticos que decía Jaime, ahí lo hemos identificado. Cuando Jaime coordina los censos en los diferentes asentamientos, vemos que hay un 75% de población de extrema necesidad. Hay otro 15% que no está con esas condiciones, que puede acceder a un bono crédito o puede acceder a otro medio para mejorar su condición de vivienda. Entonces, esa misma diversidad que hay ahora, los proyectos, cuando trabajen en esas zonas, deberían también trabajar ese uso mixto, no solo de usos, sino también de tipos de familia, ¿verdad? De sus estratos económicos. Y eso es algo que en varias oportunidades yo he estado tratando de posicionar, que ahorita las urbanizaciones de interés social son muy monofuncionales. Son viviendas, renta calle, su parquecito de juegos infantiles, su parquecito su área de facilidades comunales, tipologías iguales, fachadas monótonas, sin ese lenguaje, sin esa riqueza, y vemos a las personas que todas son iguales, como maquinitas que se meten en cada una de esas casas. Como ¿verdad? si todas las personas fueran iguales. Entonces, ¿qué es el reto? Convertir estas urbanizaciones sociales en verdaderos barrios activos, en verdaderos ecobarrios, en verdadera ensanchamiento real de una ciudad. Uno de la ciudad tiene que vivir, tiene que disfrutar, tiene que comprar, el uso comercial, servicios, todo a distancia caminable. Y las tendencias de estas urbanizaciones sociales ha sido
en la periferia, fuera de ensanchamientos de cuadrantes urbanos, con pocos servicios. Entonces estamos condenando a estas familias a vivir en zonas donde anteriormente en el asentamiento sí tenían esas condiciones, tenían el trabajo cerca, tenían los servicios cerca, ¿verdad? Porque muchos de los asentamientos están muy bien ubicados en esos intersticios de la ciudad donde tienen acceso a empleo. Por ejemplo, aquí estamos cerca, ¿verdad?, de Carpio, hay una red, hay escuelas, hay servicios próximos, las fuentes de empleo están a un bus, ¿verdad? Igual Guararí, donde Jaime coordinó un censo de más de 1000 familias, son zonas donde hay fuentes de empleo cercanas y redes de servicios muy bien abastecidos. Entonces esa situación, si las familias las reubicamos en otro sitio, no van a tener esas condiciones, y ahí puede entrar el fenómeno de vivienda vacía, ¿verdad? Las viviendas abandonadas. Eso pasa mucho en algunos contextos, y eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso la visión nuestra, en los casos que se permite, es erradicación en sitio y mejorar las condiciones de hábitat, no solo vivienda, de hábitat para todas las familias. ¿Y por qué no solo vivienda? Porque cuando uno trabaja con las comunidades, uno hace un inventario de sus necesidades, o su visión a corto, mediano y largo plazo. Y uno a veces llega con la hipótesis de que solo es la vivienda, porque uno puede ser más favorecido y tiene otras condiciones de vivienda, y uno ve en qué condiciones están viviendo. Y a veces lo primero que ellos dicen no es la vivienda, sino cosas todavía más básicas que uno ni se imagina: agua, digamos. Entonces el reto es clave, la infraestructura, habilitar la zona, dotar de espacios públicos. Por ahí es donde entra todo otro tipo de soluciones que se han visto, de mejoramiento de barrios, de trabajo en sitio, de erradicación. Hay muchas soluciones dependiendo de cada uno de los casos. A veces eso es lo clave, identificar cuál es la verdadera necesidad, ir trabajando focalizado y con estrategia, porque a veces las soluciones las conocemos, pero se nos hace un mundo porque son tantas al mismo tiempo que hay que ir priorizando. Son muchísimas variables, Eric y Jaime, y lo que mencionaba Eric me parece muy importante, el tema del arraigo, o sea, evitar el desarraigo es fundamental, Jaime. Sí, bueno, esto en el sector vivienda ya lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Porque hemos tenido experiencias, varios años atrás ocurría lo que Eric mencionaba, de que las familias eran reasentadas en otras zonas, con diferentes fuentes de empleo incluso, y ocurría este fenómeno, digamos, o este efecto, digamos, de que las casas las dejaban botadas. Entonces, el objetivo se perdía, digamos, no se cumplía, que era que la familia tuviera una permanencia en la casa, que la casa fuera como un motor de cambio para la familia, ¿verdad? Porque de pronto llegaban a vivir a sitios donde no habían oportunidades de empleo acordes con el tipo de actividades que ellas normalmente se dedicaban, por ejemplo. Entonces, la intervención en sitio mientras lo podamos implementar, es lo ideal, porque ya existe una red de apoyo, o sea, ya la familia tiene sus centros de estudio, los chicos ya tienen años asistiendo a esos centros de estudio, las fuentes de empleo de donde se nutre la economía familiar, lo normal es que estén cerca del asentamiento, ¿verdad? Entonces, la tendencia es esa, y afortunadamente, ahorita estamos teniendo una experiencia que lo que estamos intentando es precisamente eso, es decir, que las familias sean atendidas donde han vivido por décadas, porque es que también son asentamientos de larga data, ¿verdad? Entonces imagínate el desarraigo, digamos, cómo sufre una familia al ser trasladada, peor aún si las trasladamos a otras regiones del país, ¿verdad? Como ocurrió en algún momento. Exacto, estamos hablando de familias que llevan generaciones incluso viviendo en un lugar y no puedes mandarla al otro lado del país, por ejemplo. Sí, claro. Eric. Sí, bueno, lo importante, como hemos ido hablando, es la información, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, en el censo de Guararí, un 47% de las familias fue por iniciativa privada que llegaron, de iniciativa de ellos, ¿verdad? Y que llevan más de 10 años en el sitio. Pero hay casos, por ejemplo, de procesos que son de los 80, ¿verdad? Ya 40 años, ya son los nietos que siguen en la zona, ¿verdad? Tenemos diferentes situaciones, por ejemplo, zonas densas como Llanos de Santa Lucía, que originalmente era un parque privado industrial,
y el proyecto no surgió y entonces las familias lo toman la zona y después se le traslada ese sitio al limbo. Entonces son problemas a veces, muchas veces heredados, ¿verdad? Fincas que tuvieron cierta invasión, que no eran de la propiedad de la institución y que después lo tenemos que asumir y ir trabajando, mejorando la infraestructura, mejorando todo el tema de mosaicos catastrales para poder registrar correctamente esa propiedad y todo el seguimiento social, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es muy importante, tenemos retos importantes, son procesos desde hace bastante tiempo y que hemos ido avanzando en esa normalización de algunos asentamientos, pero hay muchas oportunidades para ir mejorando estas condiciones. Y hay experiencias, hay muchas lecciones aprendidas en otros contextos, ¿verdad? A veces como profesionales, a veces solo queremos ver al norte o a Europa de cómo han resuelto situaciones, pero aquí en América Latina, con entendimiento sur-sur, podemos ver casos exitosos. Por ejemplo, trabajo en barrios, en favela barrio, en Brasil, trabajos de diferentes comunas en Medellín, con una visión integral, de proyectos urbanos integrales, zonas prioritarias de atención, y por ahí vamos encaminando, digamos, estamos trabajando a nivel de gobierno central, la estrategia Puente a la Comunidad, donde se identifican distritos prioritarios. Eso es importante, ver dónde atender y dónde vamos a poder tener más impacto, ¿verdad? Y es que a veces no vemos el bosque completo, ¿verdad? Entonces hay que ir priorizando. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la lectura de propiedades de INBU, vemos zonas prioritarias, digamos, vemos zonas prioritarias. Guido, en Desamparados, Pacífico Centro, Heredia, Guararí, Pavas. Si abarcamos esos 4 distritos, el impacto va a ser más del 50% de las propiedades que están a nombre de INBU. Entonces, esas son las zonas que hay que ir dándole prioridad. Bueno, y tenemos que ir a un corte comercial, está súper interesante la conversación y cuando regresemos vamos a ir una historia de vida de justamente una persona que próximamente va a salir de esa informalidad y va a tener su casa, y quisiera que Jaime también, después de oír esta historia, nos cuente cómo le transforma la vida a esta persona de ejemplo, ¿verdad? Y a su familia, sin lugar a dudas. Vamos a corte. Proyección y INBU. volvemos con más de Proyección INBU. 101.5 Costa Rica Radio. Comunícate con nosotros por WhatsApp 8661-1015. Vivir con valor. Hay muchas razones por las que esto puede suceder y eso es una situación pues claramente de desigualdad, o sea que no debería existir. El lenguaje también ayuda a cambiar la sociedad porque ponerle nombre a las cosas nos hace percibirlas mejor. Si fui víctima de un delito a través de internet, sí tengo forma de poder salir de esto. Nosotros estimulamos y tratamos de educar a la gente y decirle, bueno, cualquier empaque, cualquier cosa que usemos. En ese caso, antes de referirnos a una migración ilegal, hay que referirse más que todo a una migración indocumentada. Porque es un vínculo que hay para poder volver a hablar y volver a generar relaciones con la gente. Contactar a los vecinos, decirles, explicarles que nosotros estamos trabajando con tales y tales especies para poder sembrar y al final pues sí, nos abrieron. Vivir con valor. La UNED te trae un espacio con temas de actualidad donde analizamos proyectos que hacen grandes aportes a los costarricenses. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana por la 101.5 Costa Rica Radio. Vivir con valor. 101.5 Costa Rica Radio. Proyección INBU. Bienvenidos nuevamente a 101.5 Radio, Costa Rica Radio, y quienes nos están viendo a través de las plataformas de Facebook de 101.5 Costa Rica Radio y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Recuerde que puede hacer sus consultas por medio de estas plataformas o bien por medio de los números de teléfono 8661-1015, 2290-9701 o 2290-9702. Y antes de ir a la pausa, hablábamos de que a las personas les cambia la vida completamente el hecho de tener su casita propia y salir de esta informalidad. Uno de esos casos es de doña Stephanie Ferreira, quien es beneficiaria de un proyecto en Cristo Rey que en lo particular toca mucho mi corazón porque es hermosísimo y porque la gente desconoce un poco el trabajo que hay detrás de ese proyecto, de levantar las casas, porque no ha sido así, no son solamente el darle las casas a las personas, sino el que ellos sean parte desde el principio a fin de este proyecto. Así que vamos a escuchar a doña Stephanie. Don Jorge, por favor.
Para mí el INBU ha sido una entidad de un gran apoyo, porque si no hubiera sido por el INBU, este proyecto no se hubiera dado. Nos han ayudado muchísimo. Respecto a los funcionarios, han sido personas excelentes. Puedo hablar de Jaime Rodríguez, puedo hablar de Esteban, puedo hablar de Don David. Ellos han sido de mucho apoyo. Yo siempre estuve en contacto con ellos. Cuando tenía mis dudas, llamaba, trataba de pedir una cita y siempre fueron muy amables con nosotros. Ellos tres siempre los tengo muy presentes porque fueron con los que más tuve contacto yo, que era la representante del proyecto. La presidenta del proyecto. Ellos fueron muy amables, siempre trataron de abarcar las dudas que teníamos, porque en general yo las hacía yo, pero eran de todos, de toda la comunidad, ¿verdad? Ellos fueron muy amables, siempre nos ayudaron, nos dieron apoyo. Cuando se dio lo del proyecto que teníamos que irnos, ellos nos ayudaron mucho, nos trataron pues de calmar, porque como todo, ¿verdad? Era un cambio muy drástico que íbamos a dar y teníamos la incertidumbre de que si de verdad iba a ser realidad este proyecto, se nos iban a sacar y no íbamos a tener dónde irnos con nuestros hijos, nuestras familias. El apoyo que nos dieron con respecto a Lima, para lo de que nos ayudaran a alquilar por lo menos el tiempo que íbamos a estar fuera, no se dio en su totalidad, pero fue un gran apoyo para todos, porque todos lo recibimos. Ellos fueron unas personas muy, muy buenas, siempre estuvieron al pendiente y hasta la fecha. O sea, hasta la fecha yo he mantenido el contacto ahí, más que todo con Jaime Rodríguez, y siempre ha sido un buen respaldo y siempre han sido comunicativos con nosotros. Yo estoy muy feliz, ansiosa de ya poder saber la noticia que nos van a decir, ya van a volver. Estas son las llavecitas de su casa, saber de que ya voy a poder entrar a una casita digna donde mis hijos ya van a tener todo como se debe, ¿verdad? Un techo digno y un hogar. O sea, siempre ha sido el anhelo de nosotros, un hogar para nuestros hijos. Todos en general siempre ha sido esa como la lucha, ¿verdad? Y bendito Dios, fueron muchos años de estar en esto, detrás de que nos pudieran ayudar, que nos tomaran en cuenta, y siempre fue muy difícil por la situación económica, por el lugar donde vivíamos, ¿verdad? Que tal vez la gente malinterpretaba que como éramos de un precaristas, no éramos personas pues decentes y todo ese asunto, pero no, bendito Dios, se dio. Y a un principio tuvimos temor, pero gracias a Dios todo se dio bien. Ellos supieron tal vez cómo llegar, hablar con nosotros, y poco a poco fuimos conversando y se fueron dando las cosas. Y yo muy feliz en lo personal, yo estoy demasiado feliz, esperanzada, pidiéndole a Dios que pase rápido este tiempo, poder saber de que vamos a volver al lugar donde siempre nos hemos criado. Yo viví ahí desde que nací, o sea, tengo 30 años de edad y eso es lo que tengo de vivir ahí. Yo viví en la casita que yo estaba, en el ranchito, era de mi bisabuela, pasó a mi abuela, a mi tía y después pasó a mí. O sea, son muchos años de vivir ahí, toda mi niñez. Y ahora va a ser algo diferente porque, o sea, lo que yo tuve en mi niñez, gracias a Dios va a ser un cambio súper drástico para mis hijos, que son ahora los que quedan, ¿verdad? Los que siguen, como dice uno. Muy agradecida con el INBU. Muy agradecida, porque la verdad si no hubiera sido por esta entidad y tal vez no se hubiera dado este proyecto. César, yo después de oír a doña Estefanía, yo no sé, a mí se me hace siempre un puño en el corazón cuando uno escucha ese tipo de historias y recapitulando un poquito lo que ella decía: incertidumbre, miedo, la vida le va a cambiar. Desde que ella nació tiene 30 años de vivir en una condición informal. Esto quiere decir que no conoce otra vida, Jaime. El impacto que van a tener estas personas de salir de su ranchito, por llamarlo de alguna manera, a una casa es muy grande. En el caso específico del Premio Nobel, además tiene la particularidad que es vivienda vertical.
¿verdad? Entonces ya no es como los dos pegaditos, ahora tengo mi espacio, pero tengo un vecino abajo y tengo un vecino arriba. Sí. Es romper paradigmas y es decirle a las familias, bueno, te vamos a poner a vivir aquí. ¿Cómo, sí, Jaime, se hace esto para que las personas puedan decir, bueno, si viene, si va y me voy a vivir aquí y me voy a apropiar de este espacio? Sí, no es un proceso fácil, porque sí, ese miedo, esa incertidumbre que ella mencionaba, es bastante complicado, porque primero a ellos tienen que entender que va a haber una transformación, ¿verdad? Que tienen que salir transitoriamente por un tiempo del lugar donde han vivido por tantísimo tiempo en condición de informalidad, con el temor de después no volver al sitio, ¿verdad? Entonces, se requirió de todo un proceso, digamos, de trabajo con las familias, de explicarles qué era lo que nosotros pretendíamos, ¿verdad?, para que ellas voluntariamente y sin necesidad de recurrir a la fuerza, porque lógicamente ese nunca fue la intención, salieran del área donde se está construyendo el proyecto para poder dar paso a los edificios donde ahora van a vivir. Entonces pasa por básicamente ganarse esa confianza de la gente, ¿verdad? De la gente que conforma el asentamiento y eso solo se da con la constancia, siendo constante, manteniendo una comunicación permanente con la gente, una comunicación de puertas abiertas, que la gente cuando tenga necesidad tenga a alguien ahí en el INBU que le pueda responder sus dudas, ¿verdad? Y luego cuando logramos el apoyo de Limas para que las familias pudieran salir durante este tiempo con un subsidio de alquiler, eso nos facilitó muchísimo todo el proceso, ¿verdad? Porque en este asentamiento en particular solo había una familia que no enfrentaba una condición de extrema pobreza, es decir, casi que el 100%, como el 90% de la población, de no ser por un subsidio de alquiler, y no hubiéramos tenido que hacer, digamos, dónde reubicarlo. Entonces, la coordinación interinstitucional para darle esa tranquilidad a la gente y el apoyo que encontramos de Limas ha sido muy importante. Claro que yo honestamente no comparto el concepto de erradicar, ¿verdad? Porque es que aquí no estamos eliminando, aquí estamos transformando. Estamos transformando un asentamiento con el apoyo de la comunidad. Como toda en la vida, toda transformación implica una crisis, un tiempo de reflexión, un tiempo de miedo, ¿verdad? De incertidumbre, y eso es lo que ellos han vivido. Y ahora, como usted decía, Tatiana, pasan a otro esquema, ¿verdad? Porque no solo tuvimos que implementar el desarrollo vertical para poder garantizar la atención de todas las familias, porque mediante el desarrollo típico de proyectos, digamos, de casas en horizontal, no se hubiera podido atender ni la mitad de la población que ahí vivía, porque estamos hablando de que eran 20 familias en un área de 800 metros cuadrados. Para hacernos una idea, digamos, en sitios de alta densidad, los lotes donde se construye vivienda unifamiliar aquí en San José andan por los 90 metros cuadrados, los más pequeños, más o menos, ¿verdad? Entonces, imagínate, ahí hubiéramos podido atender si acaso a 8 familias, ¿verdad? Por hacer un cálculo así, rapidito, ¿verdad? Sí. Pero bueno, con el desarrollo vertical nos garantizamos poder darle solución a todas. Eso sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se tienen para poder acceder a los subsidios que en base a los cuales estamos financiando el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Entonces, vivir en vertical. Yo siento, digamos, y particularmente en este asentamiento, en donde ellos viven en un grado altísimo de hacinamiento, digamos que la verticalidad no va a ser algo tan complicado de asimilar, digamos, por parte de las familias, porque de por sí, digamos, haciendo cuentas entendemos que ya de por sí había cierta verticalidad, había gente viviendo en segundas plantas, ¿verdad? Porque 20 familias en 800 metros cuadrados no había otra forma, ¿verdad? Ese es un concepto que me gustaría retomar con don Eric, el tema de la verticalidad y qué significa esto para estas familias, vivir en edificios de condominio. Sí, bueno, es
un nuevo modelo para ellos. Importante la configuración en el diseño urbano de esta tipología, ¿verdad? No es solo pensar en un edificio vertical y ya, sino que cómo se diseña esta propuesta es en torno a un espacio abierto central. Entonces hay un control natural del espacio público. Entonces el espacio público y el áreas comunales están al centro. Hay puentes que conectan los edificios por norma de incendio y por seguridad, ¿verdad? de la edificación. Pero todos los edificios ven hacia el centro, todos los edificios tienen espacios exteriores, balcones, corredores, la circulación abierta, transparente. Entonces hay un control natural del espacio. Eso se ha identificado desde los años 60 por varios escritores de la apropiación con un diseño preventivo del espacio, y así está visualizado este proyecto, ¿verdad? Entonces no es solo la verticalidad, sino hay otros componentes, espacios públicos centrales, áreas bien ventiladas, bien iluminadas, ¿verdad? La calidad de vida que ellos van a tener ahí va a ser mucho mejor a las que tenían anteriormente, ¿verdad? Todos los espacios ventilados, todos los espacios iluminados naturalmente. La prevención del riesgo, ¿verdad? Situaciones de riesgo que hemos vivido en otros casos, ¿verdad? Incendios, que por dicha, por ejemplo, en el caso del Pochote, que está por Barrio Cuba, o en el Fortín, en Guararí, no hubo víctimas, pero el riesgo que hubo en esos asentamientos fue bastante alto, como ya ha pasado, por ejemplo, en unas de las partes de León 13, que hubo personas fallecidas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ver la gestión del riesgo, ¿verdad? Y el tema de verticalidad para mí pasa a un segundo grado. Y la importancia de la ubicación, el suelo, el valor del suelo, que estamos haciendo una inversión pública en un suelo muy bien ubicado cerca de la estación del Pacífico. Esas familias caminando pueden conectarse al tren y pueden conectarse desde Alajuela hasta Paraíso. Y entonces eso le da acceso a fuentes de empleo. Entonces les estamos dando no solo vivienda, sino accesibilidad a servicios claves. Salud, empleo, educación. El tema sanitario es muy importante, son redes ya de cloacas en la zona. Estamos optimizando la inversión que el Estado ha dado, en lugar de ir a hacer un crecimiento en zonas donde más bien hay que ir a llevar el agua, hay que ir a llevar el saneamiento, hay que ir a llevar escuelas después. Esa es la eficiencia que nosotros buscamos a través de la planificación por diferentes escalas. Y sin sacrificar la vida en comunidad, porque decías que hay lugares comunes, la gente puede hacer comunidad en estos nuevos lugares. Sí, claro, esa es la importancia, ¿verdad? Igual la parte que Jaime ha coordinado de la ubicación de las familias, ¿verdad? ¿Dónde se van a ubicar, en cuáles viviendas? Si hay familias cercanas en el mismo nivel para que puedan seguir con sus redes de apoyo. Todo eso se ha ido trabajando de la mano de los compañeros del INBO. Sí. Perdón, Jaime, es que quería preguntarte algo. Ahora que decías, no hablemos de erradicación, sino de transformación, que me parece una palabra maravillosa, porque además de transformar el espacio, transformamos la vida de estas personas. Entonces, este es un modelo diferente a lo que hemos venido acostumbrados a ver durante los pocos años de vida que tenemos, ¿verdad? En este proyecto, que es un poco pequeñito, esto lo podríamos replicar eventualmente en algún otro proyecto. Yo sé que no, ¿verdad? No es un machote, porque ahora lo decíamos claramente, todas las familias son diferentes, todas las historias son diferentes, todos los terrenos y las comunidades en las que viven son diferentes. Pero este nuevo modelo que se está implementando en Premio Nobel, de tomar la parte humana y social de las familias en prioridad a la verticalidad, decía Eric, por ejemplo, de la construcción, es a donde deberíamos ir. Yo siento que el sector, no solo el INBU, sino el sector vivienda, desde el Ministerio de Vivienda, desde las diferentes instituciones que estamos involucradas en esto, hace tiempo ya caímos en razón de que había que hacer un cambio en la forma de abordar la problemática. Y de que la solución fuera a la medida de las necesidades que tenían las poblaciones a las que van dirigidos los proyectos. Por eso existen ahora diferentes tipologías constructivas, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de integrantes que conforman el núcleo familiar, dependiendo de si hay presencia de población adulta mayor o con discapacidad. Y en el pasado eso no existía. Era una construcción masificada de viviendas, una misma tipología, independientemente de las particularidades. Y a eso es a lo que apuntamos, y la lógica de implementar censos de población en los asentamientos informales con los que trabajamos es precisamente para conocer
qué cantidad de soluciones de vivienda de determinado tipo vamos a necesitar, ¿verdad? Para que la solución, como decimos, tenga esa consideración, ¿verdad? Con las familias. En el pasado habían proyectos, por ejemplo, donde conozco, digamos, donde se construían casas de 2 plantas con los cuartos en un segundo piso habitadas por adultos mayores. Ahora eso ya no va a volver a pasar, o sea, porque entendemos las implicaciones que eso tiene. Y entonces estoy muy contento y todo el equipo de trabajo, digamos, que en el INBU se encarga del desarrollo de proyectos de vivienda, estamos enfocados en esto y estamos, como decimos, matriculados en esta idea de que el diagnóstico es importante para poder generar una solución óptima o acorde con las necesidades de la población. Bueno, es que es bastante importante, Eric, porque eso que decía Jaime, está matriculado, está apuntado de los chiquillos, ¿verdad? Como lo dirían, están metidos, no voy a decir otra palabra, pero todo no la podemos imaginar. Eric, ¿qué tan importante es realmente dentro de la institucionalidad de decir, ok, esto es lo que queremos salir de la caja, queremos darle un enfoque completamente diferente a esa transformación, queremos realmente transformar? ¿Qué se necesita? Sí, bueno, yo estoy a cargo de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, ¿verdad? Ya en marzo cumplo 2 años de estar en esta institución, y cuando uno llega a diferentes espacios, a diferentes instituciones, por ejemplo, y uno se presenta, no, es que vengo de representación del INBU, y nos dicen, el INBU, yo vivo en una casa que el INBU hizo en Gravillas, yo vivo tal, muchas personas nos dicen eso, ¿verdad? Entonces a uno le da como ese compromiso, como ese sentimiento de seguir en esa ruta, ¿verdad? De la parte histórica. A nivel histórico, el INBU ha producido bastantes unidades habitacionales y de diferentes tipologías. A nivel histórico ha dado lotes con servicios, que era una forma de trabajar la vivienda social, multifamiliares muy bien ubicados, urbanizaciones de diferentes estratos, había hecho una gran diversidad de productos, y ese es el camino que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Esas diferentes formas de atender las situaciones en el territorio. Y entonces lo clave es tener esa visión estratégica. Por eso en el INBU desarrollamos el Plan Estratégico 2020-2025, donde nos da las 15 principales líneas de acción, y entre ellas hay una clave que es 1000 viviendas por año. Estamos ahorita financiando aproximadamente 750 viviendas de diferentes ingresos, y estamos produciendo unas 100 viviendas a nivel constructivo. La meta es ir subiendo esa producción a un balance de 60-40, 60 financiadas, 40 construidas, ¿verdad? Y lo estamos priorizando en diferentes zonas. ¿Cuáles zonas son claves? Las que le decía, por ejemplo, Guararí. Entonces hacemos una atención integral de Guararí. La primer componente fue el bono comunal de espacio público, que ya se entregó. Entonces son 24 parques, red saneamiento pluvial, aceras, y ya se consolidó por medio del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, una inversión de más de 1.100 millones de colones. Esa es la primera etapa. Y a la par hemos ido madurando proyectos claves de transformación de la cuenca. Por ejemplo, en el caso de un proyecto Lumen, que son vivienda vertical en la zona ligada a la cuenca, el Fortín, que a inicios de este año tuvimos un incendio, y ya tenemos la viabilidad ambiental de Setena aprobada de estos proyectos. Entonces ya a nivel interno se ha madurado el proyecto a un nivel donde ya estamos en fase de planos constructivos y salir después a la licitación de la construcción. Estamos viendo nuevos mecanismos de gestión de proyecto para poder levantar esos recursos y ejecutar esos proyectos. En Guararí estamos hablando de 3 proyectos y más de 550 unidades habitacionales en esa zona. Sumado a los 24 parques y vinculado a la otra inversión que el Estado ha hecho, liceos, centros de Cívico por la Paz, otras inversiones que se ha hecho, es una transformación integral de Guararí. Y eso es lo importante, ir focalizándonos. En lugar de ir haciendo inversiones dispersas, trabajar
integradamente en Guararí y después podemos ir a trabajar, por ejemplo, en desamparados, que hay muchas zonas, en zonas de riesgo. Por ejemplo, tenemos censos del sector 8, sector de Las Palmas, en los Guido, y que podemos trabajar de forma interinstitucional, por ejemplo, con el IMAS, que también tiene bastantes propiedades en la zona. Entonces, hacer un censo, ver la identificación de familias y ver las soluciones adecuadas en ese espacio físico. Entonces eso es clave, tener los estudios preliminares, tener la ruta y ir viendo esas prioridades. Estamos trabajando Guararí con vivienda social, pero paralelo estamos trabajando 3 proyectos de ingresos medios, que son más de 700 unidades familiares, en Curridabat, en Tibás y en San José. Y ese es otro mecanismo, es diferente porque la población meta es diferente. Entonces eso es clave de posicionar. El INBUS no solo trabaja para ingresos de viviendas de interés social, trabajamos para todos los grupos familiares y tenemos líneas de financiamiento y desarrollo de proyectos para todos los grupos familiares. Pero es muy cierto esto, Eric y Jaime, cuando ustedes hablan de transformar vidas. Ese es el concepto realmente. No dar casos, transformar vidas. Sí, y comunidad también, es decir, fortalecer vínculos que dispongan de espacios seguros y aptos para la vida cotidiana de la comunidad, ¿verdad? O sea, porque es que también, digamos, cuando se empleaba el concepto de precario, era muy acorde con lo que la gente se imaginaba, que era nada más dar la casa. O sea, nos remitíamos nada más a un tema de tenencia de la propiedad, de ser dueños del lugar donde vivimos. Pero asociado a eso hay una serie de necesidades, digamos, que ya tienen que ver con temas de uso público, ¿verdad? Equipamiento urbano, calles, aceras, temas de redes de todo tipo, eléctrica, potable, pluvial, sanitaria. O sea, que se asocia al terreno y que viene a favorecer una vida en comunidad segura y sana, ¿verdad? Entonces sí, cambia la vida, porque es que la vida cotidiana no se remite únicamente a las 4 paredes de la casa. O sea, tenemos una vida también junto a los vecinos con los que convivimos. Y lo que pretendemos es que hayan esas condiciones también en el contexto, digamos, donde se construye la casita. Y de ahí todo el desarrollo de bono comunal, ¿verdad? Y también el aprovechamiento de equipamiento existente, como Eric mencionaba para el caso de este proyecto Premio Nobel, ¿verdad? Entonces sí, se trata de transformar desde el estado de la casa en la que vivían hasta la vida cotidiana de esas comunidades, ¿verdad? Es lo que pretendemos. Bueno, yo creo que lo pretendemos y César, cuando ya esté listo Premio Nobel, te invito para que vayamos a inaugurarlo. Lo quiero conocer. Realmente el proyecto es hermoso y yo creo que Jaime se está quedando un poquito corto donde dice pretendemos, porque ya creo que doña Stephanie y doña Yesenia, que conocimos Eric y yo también, no lo pretendimos, ya lo estamos haciendo. Y es un pasito pequeño de pronto, ¿verdad? Para toda esta cantidad de personas que viven en la informalidad, pero es un pasito que nos va dando conocimiento. Jaime lo decía ahora, sistematizar esos aprendizajes, esas cosas buenas que podemos sacar, es el salirnos de la caja y decir, lo podemos lograr. Es parte también mucho de que, y aquí también quiero mencionar a los compañeros del Departamento de Programas Habitacionales, porque Jaime pertenece a este programa, él ve toda la parte humana, como estamos viendo, pero también el arquitecto que hizo el diseño de esos 3 edificios, ¿verdad? También lo pensó bastante. Sí, perdón, ahí sí quiero intervenir porque esto es lo rico del trabajo interdisciplinario, digamos, es decir, que aunque remite a una intervención del área social, aquí todos han trabajado más allá de lo que compete exclusivamente a su expertise, digámoslo así. Entonces hemos tenido muchísimo apoyo de los compañeros de ingeniería y arquitectura también. Nos quedan 2 minutos, se nos va el tiempo volando siempre. Tal vez un cierre, una conclusión muy breve de parte de ambos. Eric. Sí, bueno, aquí hay que ver lecciones buenas aprendidas a nivel de otros casos internacionales, pero también nacional. Por ejemplo, la Municipalidad de San José hoy ha trabajado muy bien el trabajo en la zona de Pavas con equipamiento, con mejoras de espacios públicos y falta este programa complementario de vivienda. Curridabat ha hecho muy buenas experiencias en el sector de Tirraces, por ejemplo, un distrito de más de 22,000 familias y tiene equipamientos de gran calidad, equipamientos públicos, centros de desarrollo humano, red de espacios públicos consolidados y posteriormente trabajar también el tema de vivienda,
conectado a una red de paisaje, ¿verdad? Entonces eso es importante, ver estas lecciones y no solo verlo por forma de infraestructura o de sector construcción, sino interdisciplinario, toda la parte social, toda la parte también financiera y económica. Eso tenemos un gran reto a nivel de país, fortalecer esos mecanismos para estructurar proyectos que tienen un gran alcance social, pero a veces cuando lo cuantificamos en la ambición tradicional financiera, vemos, no es rentable y no nos arriesgamos, pero hay otras formas de valorar proyectos, hay una valoración social. Toda esa parte de estructurar proyectos es clave para el país y para poder acceder a otro tipo de mecanismos de financiamiento, emisión de bonos verdes, emisión de bonos sostenibles, de bonos solidarios a nivel internacional, y eso nos daría financiamiento para poder ejecutar más proyectos. Excelente. Sí, de mi parte rápidamente sería como ser consecuentes con esto de que no se trata solo de un tema de construcción, ¿verdad? O sea, que es un tema de trabajo con las comunidades y que eso demanda de capacidades, no solo en el INBU, sino en el Estado en general, de capacidades para poder echar a andar estas ideas, ¿verdad? Esto implica muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y entre más logramos nutrir a las instituciones para tener ese músculo y poder desarrollar ese trabajo con las familias, los resultados y la sostenibilidad de la inversión pública va a ser más notable también. Así es, muchísimas gracias. Jaime Rodríguez, trabajador social, y Erika Calderón, arquitecto urbanista. Nos tenemos que ir. Así, ya nos tenemos que ir, así que muchísimas gracias por acompañarnos en el último programa de este año. Volvemos el próximo viernes 15 de enero con justamente espacios públicos para complementar ese tema. Feliz Navidad a Erika, César, a Jaime y a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vamos. Hasta aquí Proyección INBU. Renovamos Costa Rica. Le invitamos a acompañarnos el próximo viernes con más informaciones de su interés. Feliz fin de semana. Amigos de Costa Rica Noticias, les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en nuestra edición meridiana al mediodía de Costa Rica Noticias, con información nacional, internacional y deportiva para que usted no se pierda detalle de lo que acontece este viernes 18 de diciembre. Les saluda Melissa Valerio y a continuación hacemos un repaso por nuestros titulares. Banco Central y el Ministerio de Economía crearon nueva herramienta para